¿El rosario es bíblico o invento? Escuchemos. Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. El rosario es un rezo cristiano católico que conmemora los misterios de la vida de Jesucristo y de la Virgen María, recitando después de anunciar cada uno de ellos un Padre Nuestro, 10 Ave Marías, y un Gloria. Desde una perspectiva apologética, el rosario es un arma muy poderosa para conversión de las almas, y un baluarte formidable de la fe. Pero mucha gente niega que el rosario sea bíblico, especialmente los protestantes, afirmando que es una práctica puramente humana de palabrería vana de origen pagano, que es un rezo dirigido solamente a la Virgen María, y que nada tiene que ver con Jesucristo, el Señor, y que por ende es antibíblico. Pero bueno, vamos a ver si es eso cierto, ya que mil cosas pueden decir los hermanos autodenominados evangélicos. Hoy nos vamos a referir en la palabra de Dios escrita, la Biblia, y así ver si lo que nos dicen es cierto. Ya que, para la Iglesia cristiana con más de 2000 años de antigüedad, el Santo Rosario, sí es bíblico y puramente cristiano. Pero como dije hermanos, vamos a ver, y lo haremos punto por punto, al detalle. Repeticiones vanas, reiteración de palabras u oraciones. En el rosario se repiten palabras. Los hermanos protestantes cuestionan que el rosario consiste de repeticiones, y que por lo tanto son vanas palabrerías repetidas, y afirman que Jesús había condenado eso en el Evangelio de San Mateo, y aquí la cita bíblica. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 5 al 13. Voy a leerlo. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Yo se lo digo. Ellos han recibido ya su premio. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí, a solas contigo. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te premiará. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Ustedes, pues, recen así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Pues bien, allí nuestro Señor Jesucristo, escucha bien, muestra claramente que Cristo no se refiere al rezo del rosario, sino a las palabrerías que nada tienen que ver con Dios, al decir paganos, y pagano es la persona que cree en dioses falsos, y en el rosario no se adora a ningún otro Dios que no sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya que estamos conscientes de la existencia de un único, solo, y verdadero Dios. Además, el Señor Jesús, está en contra del modo de actuar de la gente que lo hacía solo para ser vistos o aclamados, ya que se origina la vanagloria. De momento hermanos, es simplemente falso, decir que el rosario es condenado por Cristo por el mero hecho de hacer repeticiones, ya que de ser así, entonces, ¿por qué Jesús también repitió las mismas palabras en su oración, en el Santo Evangelio según San Marcos, en la noche poco antes de ser arrestado? Aquí mismo te lo voy a leer, escucha bien. Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14, versículo 39, y dice. Y se alejó de nuevo a orar, repitiendo las mismas palabras. Y ejemplos como este, hay varios dentro de la Biblia. Por tanto, las repeticiones son válidas dentro de un rezo, o de una oración de naturaleza cristiana, y por este lado, el rosario es bíblico. ¿O acaso Jesucristo es un pagano? Pues yo creo que no. Pero sigamos, que esto recién comienza. El Padre Nuestro, rezo bíblico, dentro del rosario. Bien, también el rezo del Padre Nuestro, oración insigne del cristiano, está integrado dentro del Santo Rosario, que fue elaborado por el mismísimo Jesucristo. Una oración bíblica, que está registrado en el Evangelio. Y lo podemos ver, en el libro de San Mateo. San Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Ustedes, pues, recen así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. El rezo del Ave María, primera parte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gran parte del Ave María es de origen bíblico.
En el Evangelio de San Lucas, dice lo siguiente: hermanos míos, el ángel enviado por Dios la saluda, escuchemos. Evangelio según San Lucas capítulo 1, versículo 28 al 29. El ángel entró en su casa y la saludó, diciendo: Salve. Llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. En el rezo del Ave María, el Dios te salve no quiere decir que María haya sido condenada y luego salvada, sino que salve, es un saludo que se les daba a las personas muy grandes e importantes, incluso de carácter de la realeza, y la Virgen María lo es, al ser portadora de la gracia llena o plena de Dios al estar con ella, y al ser un ángel enviado por Dios, un mensajero celestial, es Dios quien da ese particular saludo. No en vano, María acabó sorprendida. Lo siguiente, también en el Evangelio según San Lucas, ¿acaso no ven esto los protestantes? Está en el capítulo 1, verso 40 al 42, que dice. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 40 al 42. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. De esta manera, tenemos la primera parte del rezo del Ave María, perfectamente bíblica. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ahora bien, hermanos míos, surge la segunda parte del Ave María, vamos a ver si es bíblica. Ya que de momento estamos bastante bien. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María. Santa María no aparece en la Biblia, pero sí, en desglosado, es decir, en partes de la Biblia, por lo que se debe hacer un análisis del mismo. Por eso decimos que María es santa. Y vamos a verlo. En la carta del apóstol San Pablo, a los cristianos de Roma. Dice lo siguiente. Carta a los Romanos capítulo 8 versículo 30. Así pues, a los que él eligió los llamó. A los que llamó los hizo justos y santos. A los que hizo justos y santos les da la gloria. Muy bien, y si ella tiene al Santo de los Santos, Jesucristo dentro de su corazón, y encima lo tuvo en su vientre. ¿Su vida es santa, o no? Pues claro que sí. Por tanto María es magníficamente santa. Por lo que decir, Santa María, tiene fundamento bíblico. Pero sigamos, que esto es muy interesante. Madre de Dios. Aquí una de las partes más controversiales, ya que para la Iglesia cristiana católica, la Virgen María es Madre de Dios. Pero para los hermanos no católicos, simplemente no lo es. Veamos qué pasa aquí. La mayoría de los protestantes, y también los católicos creemos en la Trinidad, un solo Dios, en tres personas, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Pues bien, Jesús es el Hijo, Jesús es Dios, la Virgen María es Madre de Jesús que es verdadero Dios y verdadero hombre indivisible, y por ende, es Madre de Dios. Ya que Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, Emmanuel, que significa, Dios con nosotros. Y negar eso, sí que es antibíblico. Evangelio según San Mateo capítulo 1, versículo 23. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa, Dios con nosotros. Entonces, si María dio a luz que es parir, significa que es madre, madre del Emmanuel, Dios con nosotros. Por tanto María, es madre de Dios. El cristiano católico nunca dice, ni va a decir que María hizo a Dios, el católico dice, María llevó en el vientre a un niño que es el Emmanuel, Dios con nosotros, de no ser así, la Biblia diría tajantemente que María no dio a luz a un hijo XD. Pero lastimosamente para los protestantes, se les olvidó sacar también estos textos de sus Biblias. Para Santa Isabel, pariente de la Virgen María y madre de San Juan Bautista, Jesús es su Señor. Evangelio según San Lucas capítulo 1, versículo 43. ¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor venga de visitarme? Y no puede haber dudas de ello, ya que el apóstol Santo Tomás, también dejó en claro que Jesús es el Señor Dios. Evangelio según San Juan capítulo 20, versículo 28. Tomás exclamó: Tú eres, mi Señor y mi Dios. Y bien hermanos, no puede haber dudas de que llamar a María, Madre de Dios, resulta ser bíblico. Ya que si los católicos estamos equivocados, entonces también lo estuvo Santa Isabel llena del Espíritu Santo. ¿Acaso el Espíritu Santo de la verdad se equivoca? Evangelio según San Lucas capítulo 1, versículo 41 al 43.
Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor venga a visitarme? No es simple coincidencia, ni mala interpretación, simplemente la Virgen María es Madre de Dios. Ruega por nosotros. Los no católicos creen que la Virgen María no puede rogar o interceder por nosotros ante Dios. Los cristianos católicos sí creemos que Santa María Virgen puede rogar o interceder por nosotros ante Dios. Y eso está demostrado en la Biblia, aunque no lo quieran creer. En el Evangelio de San Juan relata el primer signo milagroso de Jesús, en donde Santa María Virgen tuvo mucho que ver. Ya que de ser por Jesús, no realizaría el milagro, pero a pedido de María y con pocas palabras, en favor de los recién casados, Jesucristo accedió, y eso es la intercesión, mi querido hermano. Además se ve cómo María actuó de forma notable y segura con su Hijo Jesucristo. Evangelio según San Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. 3 días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le respondió: Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre dijo a los sirvientes: Hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes: Llenen de agua estas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete. Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y les dijo: Siempre se sirve primero el buen vino y cuando todos han bebido bien, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento. Este fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Los santos pueden rogar, la Virgen puede rogar, los muertos pueden rogar. Ya vimos que llamar a María como santa tiene fundamento bíblico, pues bien. Vimos cómo Santa María intercedió en favor de los novios, con Jesucristo que es Dios el Señor. Hay otras pruebas de que las personas que vivieron en favor de Dios cumpliendo su palabra, pueden rogar o interceder por nosotros allá en el cielo, ante Dios. Los autodenominados evangélicos los llaman muertos. Nosotros los cristianos católicos los llamamos santos. Y el ser santo es el último estado y escalón que una persona puede llegar, en su vida cristiana, o sea la perfección. Es el estado que Cristo quiere de nosotros, y también nos lo confirmó el apóstol San Pedro, el primer jefe de la Iglesia. Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo 48. Por su parte, sean ustedes perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Y también en la primera carta de San Pedro capítulo 1, versículo 15 al 16. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta, según dice la Escritura. Sean santos, porque yo soy santo. Ahora vayamos con lo que los santos pueden rogar o interceder por nosotros. Lo podemos ver en el libro profético de San Juan Apóstol, el Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes se postraron ante el Cordero. Lo mismo hicieron los 24 ancianos que tenían en sus manos arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Aquí un ejemplo, de cómo una persona que entre comillas, en la categoría de muerto, está rogando o pidiendo por sus hermanos que están vivos terrenalmente. Eso es parte de la parábola contada por Jesucristo como ejemplo, de cómo se da la cuestión en la otra vida. Por lo que no hay excusas para decir que los santos no pueden interceder, porque son personas que están supuestamente ya muertas. Evangelio según San Lucas capítulo 16, versículo 27 al 28. El rico contestó: Te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Los pecadores. Vimos que Santa María puede rogar por nosotros, pero sigue el rezo diciendo pecadores. Por nosotros los pecadores. Esto se refiere a nuestra condición de pecador, que es también bíblica. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan capítulo 8, versículo 7 dice: Como insistían, se enderezó y les dijo:
El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. También San Pablo nos lo dice en su carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 10. Pues ya demostramos que tanto judíos como griegos están bajo el pecado, como dice la Escritura. No hay quien sea justo, ni siquiera uno solo. Y otra también, en la primera carta de San Juan capítulo 1, versículo 8 y 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente, y su palabra no estaría en nosotros. Pues bien, de momento vamos muy bíblicamente con el rosario, pero sigamos con la siguiente parte. Ahora. La segunda parte quedaría de momento de la siguiente forma: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora, espera. Dice ahora. Bien, aquí mi querido hermano, significa que Santa María puede rogar o pedir así como lo hizo por los novios e invitados de las bodas de Caná. En el momento actual que el cristiano esté pasando, en el instante que esté rezando. Eso es muy claro y evidente. Nos ponemos en sus manos ahora, en el hoy de nuestras vidas. Y en la hora de nuestra muerte. Y nuestra confianza se ensancha para entregarle desde ahora, la hora de nuestra muerte. Que esté presente en esa hora, como estuvo en la hora de la muerte de su Hijo al pie de la cruz, y que en la hora de nuestro tránsito nos acoja como Madre nuestra para conducirnos a su Hijo Jesús, al paraíso, a nuestra felicidad eterna en el pleno y eterno amor de Dios. Eso es visible también en la Biblia. Ya que ¿quién fue la que acompañó a Jesús en la muerte, al pie de la cruz? Evangelio según San Juan capítulo 19, versículo 25. Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Como pudimos ver, Santa María, estuvo muy cerca con Jesús a la hora de su muerte, tal como reza el Ave María, detallado en la Biblia. Por lo que vamos de vídeo, el rosario es perfectamente bíblico. El Gloria, alabanza trinitaria. Oración cristiana de carácter trinitario rezada desde los inicios del cristianismo, que se añade al final de la recitación de algunos salmos, en el término de cada misterio del rosario o para completar el tríptico piadoso Padre Nuestro, Ave María, Gloria. Y es bíblico como lo podemos observar en la carta de San Pablo Apóstol. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 13, versículo 13. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezcan con todos ustedes. Queda el amén. La palabra amén tiene su origen en el hebreo y se utiliza para expresar certeza o veracidad. En la Biblia, se usa para responder a los profetas o para agradecer a Dios. La historia de la palabra amén es la siguiente. Proviene del verbo hebreo aman, que significa que así sea, es así o es verdad. Se incorporó al griego y al latín de la Iglesia. Se introdujo en las lenguas de Occidente a través del latín. En la Biblia, la palabra amén se usa con frecuencia para responder a los profetas o para agradecer a Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 27, versículo 14 al 19, Moisés dio a conocer los mandamientos al pueblo de Israel, y ellos dijeron: Amén. Los misterios del Santo Rosario son pasajes bíblicos. Durante la oración del Santo Rosario se meditan los misterios de nuestra fe. En cada rosario meditamos 5 misterios, seguidos cada uno por un Padre Nuestro, y 10 Ave Marías. Los misterios están agrupados en 4, gozosos, luminosos, dolorosos, y gloriosos. Meditamos en el corazón, como María. Con ella vamos a Jesús para entregarnos al Padre. A medida que decimos las oraciones vocales, vamos pensando en los principales misterios de nuestra redención que son bíblicas, y lo vamos a ver. Misterios gozosos. Los misterios gozosos son aquellos que narran desde la anunciación del arcángel Gabriel a la Virgen, y recorren la infancia de Jesús. Primer misterio. La encarnación del Hijo de Dios. Evangelio según San Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó, diciendo: Alégrate. Llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin.
María dijo al ángel: ¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió: El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril, ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. Segundo misterio. La visita de María a Isabel. Evangelio según San Lucas capítulo 1, versículo 39 al 45. En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Tercer misterio. El nacimiento de Jesús. Evangelio según San Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7. En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto, ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria. Y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre. Y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. Cuarto misterio. La presentación del niño Jesús. Evangelio según San Lucas capítulo 2, versículo 22 al 34. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer un sacrificio, un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él. Y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios, diciendo: Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos. Luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre: Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Quinto misterio. Perdido y hallado en el templo. Evangelio según San Lucas capítulo 2, versículo 41 al 50. Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre, y acababa la fiesta. María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día, lo hallaron en el templo en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al ver, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús les respondió: ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Ellos no entendieron lo que les decía. Misterios luminosos. Los misterios de la luz o luminosos que completan el camino de la redención, contemplan el bautismo de Jesús, las bodas de Caná, la transfiguración y finalmente el gran misterio de la institución de la Eucaristía. Primer misterio. Su bautismo en el Jordán. Evangelio según San Marcos capítulo 1, versículo 9 al 11.
En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma, mientras se escuchaban estas palabras del cielo. Tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. Segundo misterio. La autorrevelación en las bodas de Caná. Evangelio según San Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. 3 días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le respondió: Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre dijo a los sirvientes: Hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes: Llenen de agua estas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete. Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y les dijo: Siempre se sirve primero el buen vino y cuando todos han bebido bien, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento. Este fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Tercer misterio. El anuncio del reino de Dios invitando a la conversión. Evangelio según San Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15. Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía: El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Cuarto misterio. La transfiguración. Evangelio según San Marcos capítulo 9, versículo 2 al 9. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan, y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir, porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra, y salió de ella una voz: Este es mi hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Quinto misterio. La institución de la Eucaristía. Evangelio según San Mateo capítulo 26, versículos 26 al 29. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: Beban todos de ella. Esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por muchos, para el perdón de sus pecados. Y les digo que desde ahora no volveré a beber del fruto de la vid, hasta el día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Misterios dolorosos. Los misterios dolorosos narran la pasión y muerte de Jesús en la cruz. Primer misterio. La oración de Jesús en el huerto. Evangelio según San Marcos capítulo 14, versículo 32 al 42. Llegaron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras voy a orar. Y llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Comenzó a llenarse de temor y angustia, y les dijo: Siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y permanezcan despiertos. Jesús se adelantó un poco, y cayó en tierra suplicando que, si era posible, no tuviera que pasar por aquella hora. Decía: Abba, o sea, Padre, para ti todo es posible, aparta de mí esta copa. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió y los encontró dormidos. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿De modo que no pudiste permanecer despierto una hora? Estén despiertos y oren para no caer en la tentación. Pues el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Y se alejó de nuevo a orar, repitiendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los encontró de nuevo dormidos, pues no podían resistir el sueño y no sabían qué decirle. Vino por tercera vez, y les dijo: Ahora ya pueden dormir y descansar. Está hecho, llegó la hora.
El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos. Ya viene el que me va a entregar. Segundo misterio. La flagelación de Jesús. Evangelio según San Juan capítulo 18, versículo 38 al 40. Capítulo 19, versículo 1. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien, en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar, diciendo: a él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Pilato mandó entonces azotar a Jesús. Tercer misterio. La coronación de espinas. Evangelio según San Marcos capítulo 15, versículo 16 al 19. Los soldados lo llevaron al pretorio, que es el patio interior, y llamaron a todos sus compañeros. Lo vistieron con una capa roja y le colocaron en la cabeza una corona que trenzaron con espinas. Después comenzaron a saludarlo: ¡viva el rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían y se arrodillaban ante él para rendirle homenaje. Cuarto misterio. Jesús con la cruz a cuestas. Evangelio según San Marcos capítulo 15, versículo 21 al 22. En ese momento, un tal Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, volvía del campo, y los soldados le obligaron a que llevara la cruz de Jesús. Lo llevaron al lugar llamado Gólgota, o Calvario, palabra que significa calavera. Quinto misterio. Crucifixión y muerte de Jesús. Evangelio según San Juan capítulo 19, versículo 18 al 30. Allí lo crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, rey de los judíos, y la hizo poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas: el rey de los judíos. Sino: este ha dicho: yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba a abajo, se dijeron entre sí: no la rompamos. Vamos a sortearla, para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo la recibió en su casa. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Misterios gloriosos. Los misterios gloriosos, narran desde la resurrección y ascensión de Jesús, la venida del Espíritu Santo, la asunción de la Virgen, y su coronación en los cielos. Primer misterio. La resurrección de Jesucristo. Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículo 1 al 7. Pasado el sábado, al aclarar el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María de visitar el sepulcro. De repente se produjo un violento temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se dirigió al sepulcro, hizo rodar la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el relámpago y sus ropas blancas como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de espanto y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: ustedes no tienen por qué temer. Yo sé que buscan a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como lo había anunciado. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto, pero vuelvan enseguida y digan a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos y ya se les adelanta camino a Galilea. Allí lo verán ustedes. Con esto ya se lo dije todo. Segundo misterio. La ascensión de Jesús. Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 1 al 14.
En mi primer libro, querido Teófilo, me refería a todo lo que hizo y enseñó Jesús, desde el comienzo, hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado, por medio del Espíritu Santo, sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas de que vivía, y durante 40 días se le apareció y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa, les dijo, que yo les he anunciado. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo, dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él les respondió: no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse, y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Los apóstoles regresaron entonces del Monte de los Olivos a Jerusalén. La distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer en día sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Tercer misterio: la venida del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 1 al 4. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto, vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Cuarto misterio: la Asunción de María. Cantar de los Cantares capítulo 2, versículo 10 al 11. Habla mi amado, y me dice: levántate, amada mía, y ven, hermosa mía. Porque ya pasó el invierno, cesaron y se fueron las lluvias. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes, junto con ellos, al encuentro del Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. La Virgen María, por ser vaso de elección y la llena de gracia según San Lucas capítulo 1, verso 28, participó con Jesucristo en su muerte, resurrección y ascensión al cielo, al que la Biblia llama arrebato. Quinto misterio: la coronación de María. El título de María es un título que la honra por ser la madre del Rey, el Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 al 2. Apareció en el cielo una señal grandiosa. Una mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está embarazada y grita de dolor, porque le ha llegado la hora de dar a luz. La reflexión de los misterios es la parte del rosario que la Virgen le explicó a Santo Domingo con mucho cuidado. Cuando pensamos en Jesús, meditando los misterios de la revelación, profundizamos nuestra fe, y valoramos lo que Él ha hecho por nosotros. La mejor forma de lograr esa meditación es hacerla con su Santísima Madre, la Virgen María. Empezamos a comprender, a la vez, el gran papel que juega María en nuestra redención. Los misterios del rosario nos acercan más a Jesús y a María. El rosario no es una oración solo para Santa María Madre del Señor, es cristocéntrica pues está basada en pasajes de la vida, muerte y resurrección de Jesús, nuestro Señor. El rosario gira alrededor de la persona de Jesucristo, glorificando a la Santísima Trinidad. Y para terminar, se puede afirmar que el rosario es perfectamente bíblico. Así que hermanos, vivan su fe católica, y pueden estar tranquilos, ya que si les dicen, que rezar el rosario es antibíblico, que Jesús lo condena, que es pagano, etc. no deben creerle, porque lo hemos visto claramente, que sí es bíblico. No caigas en la trampa del demonio, la Iglesia de Cristo lleva más de 2 milenios, resistiendo a los ataques del maligno, y nunca va a ser destruida.
No puedes creer lo que dicen los protestantes, que apenas datan del año 1521, y andan divididos y dispersos. Hemos visto una vez más, como una de sus tantas mentiras, no tiene razón o fundamento válido, frente a la doctrina cristiana católica, ya que siempre manipulan las escrituras sagradas a su antojo, buscando siempre querer dejar mal vista a la Iglesia de Cristo, la Iglesia cristiana católica apostólica romana, siempre perseguida, pero nunca destruida. Clip extra. La Madre de Dios, en una aparición a Santo Domingo de Guzmán, le enseñó a rezar el rosario, esto fue en el año 1208. Le dijo que propagara esta devoción, y la utilizara como arma poderosa en contra de los enemigos de la fe, además es de gran ayuda para la conversión de muchos hermanos. El Santo Rosario es un arma poderosa contra las asechanzas del mal. Es tan poderoso que desarma al demonio y cambia los corazones tibios en corazones ardientes, y enamorados de Jesús nuestro Señor. Cuando lo rezamos con devoción nos vamos configurando con el Señor. Dios les bendiga, y Santa María siempre Virgen ruegue por todos nosotros. Amén.